Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. A través de puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy aquí listo para presentarles un programa más del famosísimo 230, uno de los programas más extraños que se han producido en la historia de la comunicación. No solo porque quiero enfocarlo a los avances cinematográficos, sino porque es raro que la gente esté respondiendo tan bien, y se los agradezco, a un programa como este de cosas que no pueden ver. Es decir, estamos platicando no de una película que van a poder ver mañana, ni de un programa que ya han visto hace años, sino de cosas que prácticamente van saliendo y que nosotros, de manera muy aleatoria, vamos escogiendo para tratar de comentarlos y, por supuesto, para tratar de invitarlos a ver los avances que tienen su arte, ¿no? A ver estos adelantos de las películas que tienen mucho chiste, y después para tratar de que todos veamos la película que estos avances nos han querido vender, o nos quieren vender, o nos venden de manera efectiva. Pues para comparar un poco lo que se ofrecía, lo que venía en el menú, que es como el avance, y lo que al final la película acaba presentando. Antes de continuar, solamente quiero recordarles lo que les recuerdo todos los programas. Las entregas de Cine Garage se publican de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Nuestros programas están dedicados al cine, como el propio nombre lo indica, y porque pues bueno, es lo que a mí me toca ver, ¿no? Es lo que a mí me toca hacer, siempre lo he hecho. Afortunadamente se vive de esto, y aquí en Puentes estamos abiertos a cualquier tipo de manifestación cinematográfica, de la misma manera que en Cine Garage lo estamos. Entonces creo que es un buen elemento para empezar a dialogar y a platicar con ustedes de cine. Aquí en Puentes hay otros programas, no solamente el de Cine Garage, que insisto, este del viernes está dedicado a los avances. El del lunes está dedicado a películas que reaparecen por una o por otra razón en nuestra vida, ya sea que están en tele, o que se estrenan en DVD, o que se reestrenan en el cine, como esta semana que estrenó Mad Max Fury en el Camino. Se reestrenaron varias de las 3 películas primeras de Mad Max, entonces la gente pudo escucharlas. Nosotros pudimos haber hecho un programa de eso, pero ya era demasiado Mad Max, ¿no? Ya ayer ustedes escucharon lo que tuvimos que platicar de la película. El martes nos dedicamos a la gente que hace cine y que no necesariamente da la cara haciendo cine, o que incluso no necesariamente produce cine. Han venido varios directores de festival a hablar con nosotros. El miércoles lo dedicamos por completo al cine mexicano en cualquiera de sus manifestaciones, desde el largo al corto, desde el guión a la actuación. El jueves los estrenos, y el viernes, como hoy, el 230, que insisto está dedicado a los avances cinematográficos que van apareciendo semana con semana y que más nos llaman la atención. Puentes, por el otro lado, tiene una gran oferta, una enorme lista de programas que todos los días se publican a la misma hora, dependiendo del programa que ustedes estén buscando, y que ustedes pueden descargar. Yo creo que el medio que yo prefiero, aunque se puede uno suscribir a YouTube o a Stitcher, el medio que yo prefiero es el de iTunes. Ahí se suscribe uno al canal de Puentes, escoge uno sus programas favoritos, y en cuanto hay una nueva emisión, la aplicación automáticamente lo descarga, ya sea a su teléfono, o a su iPod, o a su computadora, o incluso a su Apple TV, que es donde yo escucho a mis colegas, a los cuales veo trabajando del otro lado del cristal, muy concentrados en sus computadoras. Ahí pueden checar todo el archivo de programas que tenemos, y que es un poco por lo que también les estoy contando esta historia. Este programa que están escuchando ustedes en este momento es el número 100 de Cine Garage. Es decir, hay 99 programas anteriores que ustedes a partir de ya pueden descargar, volver a escuchar, reproducir, o incluso insertar en su blog o en su sitio, o en donde ustedes tengan oportunidad de insertar nuestros programas. Por lo menos Cine Garage tiene un 99 ya atrás. Este es el programa número 100, lo cual a mí me da mucho gusto. Creo que es un buen número para empezar a replantear cosas, es un buen número para tratar de saber qué tan bien vamos, qué tan mal lo estamos haciendo. Afortunadamente hemos tenido mucha retroalimentación de su parte, y creo que el esfuerzo de hacer estos programas está siendo reconocido con el esfuerzo de escucharlos de su parte. Entonces se los agradezco mucho, yo estoy muy contento
Es raro celebrar el programa 100 solo en esta mesa. Solo y no, porque insisto, está todo Puentes trabajando enfrente de mí. Y justo a ellos es a quien va dedicado este mensaje y este agradecimiento. Creo que Cine Garage ha crecido mucho en esta sociedad que tenemos ahora con Puentes. Creo que es una gran oportunidad que no debemos aprovechar, ni siquiera los que hacemos el programa, sino la gente que amablemente viene a platicar con nosotros y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando. Y creo que no había además una mejor ocasión, a pesar de que esté yo solo, ojalá no los esté aburriendo, no había una mejor ocasión para celebrar estas primeras 100 horas de vuelo de Cine Garage en Puentes, de su oferta diaria, que acercarnos a lo más actual de la actualidad, lo voy a decir así, que es el Festival de Cannes. En este momento, en este viernes 15 de mayo, en el que ustedes están escuchando este programa por primera vez o días posteriores, el mundo está discutiendo ampliamente sobre Mad Max Fury en el Camino, que es uno de los grandes estrenos que este fin de semana llegaron al mundo. Pero por el otro lado, digamos que la otra parte del mundo cinéfilo, que además ni siquiera es tan otra parte, porque ahora vamos a ver cómo se unen estos dos ejes. La otra parte del mundo cinematográfico está celebrando el inicio del Festival de Cannes. El Festival de Cannes arrancó el pasado miércoles, que es cuando se está grabando este programa, con pues una oferta cinematográfica muy distinta, por un lado, a lo que hay normalmente en las carteleras, pero que tarde o temprano acaba alimentando a esos cines a los cuales vamos nosotros. De hecho, y lo comento nada más como aviso, este mismo viernes en que están ustedes escuchando este programa, el día que se estrena, se puede ya ver de manera comercial en México Adiós al lenguaje de Jean-Luc Godard, que el año pasado, en el pasado Festival de Cannes, ganó el gran premio del jurado. Entonces, Cannes, digamos que por un lado o por el otro se está apropiando, a pesar de que Mad Max está en la cartelera, se está apropiando de la cartelera, se está apropiando de las pláticas y de las sobremesas en las que inevitablemente sale el cine a relucir. Este año, una de las funciones inaugurales de Cannes fue la Tête Haute de Emmanuel Bercot con Catherine Deneuve. Perdonen mi francés, no es nada bueno. Es una de las funciones que inauguraron el festival este miércoles. Pero del otro lado, había una función también especial de Mad Max que se presentaba en Cannes. Nosotros ya hablamos de eso, ya hicimos un programa completo, insisto que pueden encontrar en este momento. El programa está en Puentes y en Cine Garage desde ayer en la tarde. Ahí sabrán nuestras opiniones de Mad Max, pero lo que estoy mencionando es que no había, por eso mencionaba yo lo de la actualidad más actual, no había manera de evitar la reflexión alrededor de Cannes, y justo por eso es que este 230 está dedicado a varios de los avances que de las películas de Cannes van saliendo conforme se van proyectando las películas. Todos los años hay una especie de anuncio de lo que vendrá en el resto de los 365 días que quedan para el siguiente Festival de Cannes en el cine. Y un poco ir a este festival y un poco ir a cualquier festival de cine, para la gente que ve cine, que trabaja con el cine o que simplemente le gusta el cine, es un poco adelantar el año. Toronto funciona más o menos de la misma forma que Cannes en el continente americano. El Festival de Morelia hace lo propio, la Riviera Maya hace lo suyo, el de Los Cabos también hace lo suyo, Venecia. Son como una especie de lista de lo que va a venir a lo largo del año y de lo que podremos ir viendo en las carteleras cinematográficas. Y también por eso creo que es importante hablar de lo que Cannes está soltando este año. Conforme las películas van saliendo los avances, y nosotros que no tuvimos la oportunidad de ir al festival, aunque Cine Garage está reportando desde allá todos los días, gracias a Aurélie Dupire, que se fue de enviada, nosotros que no estamos en el festival y que no vemos las películas, podemos tener un muy buen acercamiento visual a lo que el público, el jurado y la prensa están checando en el festival. Y por eso es que ahora hice una pequeña selección de los avances que ya tenemos desde Cannes, de algunas de las películas más esperadas. No vamos a hablar de Mad Max, por supuesto, de eso ya hablamos, no es que no quiera, es que ya hablamos, como para que veamos por dónde va el asunto y para que detectemos también de una vez por todas, que es otra de mis intenciones, especialmente cuando se cubran festivales,
que nos quitemos la idea de que las películas que se ven en los festivales son sosas, son aburridas, son pesadas, son difíciles de ver, cuando en realidad es todo lo contrario. Un festival de cine, y el nombre lo dice, es un festejo cinematográfico. La gente que va al festival ve de todo, en un festival debe haber de todo, y los buenos festivales tienen de todo, y Cannes no es la excepción. Y estoy hablando de películas simpáticas, estoy hablando de películas visualmente muy bellas, visualmente muy bien compuestas. No estamos viendo, digamos, la famosa chaqueta mental bueno, a veces sí, ¿no? Pero normalmente no están los festivales llenos de chaquetas mentales de los directores o de los guionistas o de los fotógrafos. Entonces, un poco la idea de este programa también es quitarle ya por fin el miedo a mucha gente de voltear a los festivales, de checar lo que se ve allá y de checar lo que se reporta. Muchas de las utilidades que tienen los reportes que la gente de prensa o los críticos envían desde los festivales de cine es justo para saber qué es lo que vamos a poder esperar en el resto del año o en los años que vienen, o qué es lo que se va a estrenar muy pronto, en el caso de varias películas que incluso ya están programadas para estrenarse apenas termine el Festival de Cannes. Es decir, una vez más, es como si nos presentaran el menú y nosotros pudiéramos ir viendo qué dijo la crítica para decidir si la película nos interesa más o menos. Ya que podamos ver todas es un privilegio que pocos tienen. Yo insisto, se debe de ver todo el cine que se pueda. Y voy a acabar esta cruza de Cannes con estos avances que escogí para ustedes con los comentarios alrededor del nuevo avance de La Cumbre Escarlata, que es como se va a llamar Crimson Peak, la nueva película de Guillermo del Toro, porque ustedes sabrán, y si no saben, aquí se los decimos, Guillermo del Toro es parte del jurado en el presente Festival de Cannes. Es decir, todo se va redondeando para que acabemos hablando, y por eso lo es, del festival de cine más importante en el mundo. Entonces, vamos para allá, vamos a comentar, insisto, una pequeña lista de avances que ustedes pueden ver, además, aquí abajo en la bitácora que pegamos para que ustedes puedan incluso comentar y tener información extra a la que se suelta en los programas. Vamos a comentar varios avances. Les iba a dar la lista, pero vamos comentándolos conforme fueron apareciendo y conforme los fuimos encontrando en Cine Garage. Tenemos primero el avance de Mi Madre, My Mother, de Nanni Moretti, que nos cuenta la historia de Margarita, ¿no? Perdón, estaba yo viendo aquí el avance. Nos cuenta la historia de Margarita digamos, en una especie de encuentro familiar entre actores, entre madres, hijos, entre profesiones que deben seguir o no deben seguir, y que Nanni Moretti presenta, por lo menos en el avance, con movimientos de cámara muy suaves, que no sabemos si en realidad están plantados como zooms muy lentos. El zoom es cuando la cámara provoca este efecto de acercamiento o de que se está alejando de algún objetivo, pero es nada más un efecto óptico. Yo hasta donde alcanzo a ver esta parsimonia con la que se nos presenta el avance de Mi Madre, My Mother, de Nanni Moretti, con George Turturro en el reparto, sí son movimientos de cámara reales, y eso es un poco eso es lo que establece un poco el tono de la película. Una película muy dialogada, una película en la que importan los rostros, una película en la que importan los movimientos de los cuerpos de los actores, una película en la que tenemos que ver qué es lo que se están diciendo y lo que se están platicando estas caras que tenemos en el avance. Es una película muy plantada en la realidad. Es una película que tiene unos escenarios muy poco pulidos, pero al mismo tiempo muy bien montados para que estos personajes acaben comunicando la realidad. ¿Por qué? Porque los diálogos de Nanni Moretti, si bien son abundantes, tampoco es que sean de lo más cotidiano del mundo. Hay cierto pulimento en los diálogos, y eso se refleja un poco, insisto, en las imágenes que nos está presentando, ¿no? Imágenes que son muy realistas, imágenes que podemos encontrar todos los días, pero que al mismo tiempo tienen este toque que las hace sutilmente más bonitas, que les da un toque extra que nos va a tener muy entretenidos en la pantalla, una vez más, con movimientos muy cadenciosos, muy lentos, muy de acercamiento entre los personajes, para que nosotros, por supuesto,
entremos a la película. La película, insisto, se presenta en el Festival de Cannes. Fue uno de los primeros avances que tuvimos desde que empezó el festival, y bueno, ahora se los dejo aquí comentados. Tenemos después un avance bien interesante, muy bonito, de una película que se llama The Tale of Tales, que sería como la leyenda de las leyendas, o el mito de mitos, se podría llamar incluso, de Matteo Garrone, que cuenta la historia en un tiempo pasado de 3 reinos que poco a poco van encontrando coincidencias en, ya saben, reyes y reinas, conocidos y desconocidos, los terrenos que se enciman, las fronteras muy poco definidas, no necesariamente al estilo Game of Thrones, aunque Game of Thrones por supuesto viene de este tipo de universos en los que los reinos y los castillos son los elementos principales, los personajes principales. Las imágenes que nos presenta Matteo Garrone a partir de las leyendas de Giambattista Basile, que es de donde sale la historia o las historias de esta película, las imágenes que nos presenta son mucho menos decadentes, son las de una recreación de una época quizá históricamente más certera que la de Game of Thrones, pero muy embellecida. Es una película que, si por un lado está cuidando mucho esta estética, tanto de los rostros como de los vestidos, por el otro está jugando con elementos de fantasía muy particulares. Nada más porque le pude poner pausa. En el segundo 19 del avance, así de bonito está el avance, en el segundo 19 vemos a un corazón que podría ser humano, gigantesco, del tamaño de la cabeza de un niño, por ejemplo, que es sujetado por John C. Reilly, uno de los actores de la película, que a su vez tiene una rajada fenomenal en el abdomen. Y a partir de ahí, después de venir de una imagen subacuática muy blanca, muy blanquecina, entre neblinosa y turbia, entramos ahora sí a lo que es The Tale of Tales, una lluvia de recreaciones de época, de vestuarios muy elegantes, de personajes muy extravagantes, sin llegar a lo grotesco. Lo grotesco podría incluso considerarse bello, como ocurre, y perdón que insista en el dato, en el segundo 34 de este avance, en el que vemos una habitación blanca con una mesa gigantesca blanca, una mujer vestida de negro, que hasta donde alcanzo a ver es Salma Hayek, devorando un corazón todavía más grande del que habíamos visto en un principio. La película camina, bueno, el avance camina por ahí. Tenemos escenarios muy grandes, muy bellos, tenemos composiciones muy certeras, hay una idea del encuadre muy placentera, a pesar de que algunas de las imágenes podrían incluso resultar perturbadoras, ¿no? Está la imagen ahí de una especie de orgía de un solo hombre. Luego vemos a un lagarto gigantesco tumbado en un lago, también acompañando a esta mujer de negro, que insisto, parece ser Salma Hayek, y luego tenemos todo este juego de luces, de sombras, de tonos muy dorados. Se ve que es una película visualmente muy impactante, muy interesante, muy bella, y que por supuesto nos va a meter a un lenguaje fantasioso que últimamente hemos olvidado, precisamente por entrar a la extravagancia, a la rapidez y a la aparente fluidez de películas como El Hobbit o como Lord of the Rings, ¿no? Que sí son cine fantástico, no son de ninguna manera recreación de época. Tampoco Tale of Tales creo que sea una recreación de época muy exacta, pero es una recreación de época, por lo que estamos viendo, mucho más cercana a nosotros mismos. Entonces ahí es donde está el atractivo extra, ¿no? Que podemos empatizar o simpatizar de manera más real, más directa, más frontal con los personajes que en este mundo, que nunca deja de ser un mundo casi de hadas, tenemos en el avance de The Tale of Tales de Matteo Garrone. Yo soy muy fan de la imagen final de este avance. Una mujer pelirroja, completamente desnuda, cuyo cabello le llega prácticamente a las rodillas. Ese es un plano largo, es un plano que dura alrededor de 10-15 segundos, lo cual también nos da un poco la idea de ciertos momentos de la película, aunque se ve que está muy actuada, que hay mucha acción entre los actores. Dura varios segundos hasta que esta mujer
voltea a cuadro y la pantalla se nos va a negros. Es decir, es una especie de mini dulce que tenemos como anticipo de lo que Mateo Garrone nos va a contar en su película The Tale of Tales. Tengo que hacer la primera pausa de este programa y volvemos para la segunda parte de este 230 dedicado a los avances de Cannes y al de la Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Festival Marvin, quinta edición. 16 de mayo en el circuito Roma Condesa. Música: Os Mutantes, The Ravenets, Javier Amena, Cardiel. Cine: Ambulante, Pitchfork, Noisy, Remezcla. Arte: Napoleón Abeica, Smith, Kraken, Kikyo Yervines. Risas: Richo Fave, Alexis de Anda, Diego Sanasi. Festival Marvin, quinta edición. 16 de mayo en el circuito Roma Condesa. Puentes.me. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. El mejor escaparate de la cultura urbana es la calle. El Sereno, con Jorge Zamarripa. Todos los lunes, nuevo episodio a la 1 de la tarde. Puentes.me. Ahora sí, regresamos a comentar los avances que han surgido hasta la fecha del Festival de Cannes. Tenemos el avance también de una película de un director que a mí me gusta mucho. La película en japonés se llama Umimachi Diary, o Diary, no sé cómo digan diario en japonés, si así como se escribe o muy al inglés. Umimachi Diary, o Nuestra Pequeña Hermana, que es como se llama en inglés, Our Little Sister, de Hirokazu Koreeda, un director que se hizo mundialmente famoso con su película De tal padre, tal hijo, un drama familiar en el que dos familias japonesas se ven enfrentadas en una especie de duelo emotivo racional, desde el momento en que, teniendo un hijo al mismo tiempo, en el hospital les cruzan a los chavos, le entregan el hijo de uno a la otra familia, y las familias no se dan cuenta hasta ya muy entrada la edad de los niños, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a no parecerse a los papás, cuando empiezan a mostrar rasgos de otra familia en la suya propia. Entonces estos padres se conectan y empiezan a platicar, y empiezan a debatir, y empiezan a tratar de hacer lo más racional posible, o tomar la decisión más racional posible alrededor del futuro de los hijos. Es decir, quedarse como están, educar al niño que les tocó, aunque genéticamente, biológicamente, quiero decir, no sea su hijo real, o intercambiarlos y tratar de explicarle a los chavos qué es lo que está pasando, ¿no? Las dos situaciones tremendamente complicadas. Ese drama familiar, esos duelos, esas pequeñas batallas en diálogos que además, por supuesto, son ultra japoneses, ¿no? Que a veces metaforizan, pero a veces son muy, muy directos. Se ve que los vamos a tener de nuevo en Our Little Sister, que es la película que Hirokazu Koreeda presenta ahora en el Festival de Cannes, y que llega a nosotros a través de un avance muy parecido a lo que les contaba yo en Mi Madre, de Nanni Moretti. Es un avance muy realista, es un avance muy centrado, muy cuadrado, muy poco fantasiado o fantasioso. Fantasiado es como la palabra que me voy a inventar hoy. No está tan fantaseado el avance, porque creo que lo que le interesa a Koreeda, a Hirokazu Koreeda, es justo meter estas historias prácticamente improbables en cabezas que estamos muy acostumbrados a ir en el día al día, en estar muy en la rutina, incluso ser muy mecánicos en nuestro operar diario. Y justo ahí es donde está lo visual del avance, insisto. Es una cámara
muy real, muy plantada. Es una cámara que no está buscando embellecer de más lo que tenemos enfrente, que sí nos deja ver las casas y los vestuarios, pero que en realidad está más cercana al estilo documental. Desde ese aspecto, sin que dejen de ser imágenes bonitas o de que tengamos ahí una iluminación muy cuidada, que es algo que la película muestra en este avance, desde ese lado, digamos, es donde está el acercamiento a la realidad, porque aunque es probable que la historia que nos cuenta se dé más de una vez a lo largo de todos los años de la humanidad, pues es difícil, ¿no? Y es complicado. Una vez más nos va a acercar al drama familiar, una vez más se ve, tenemos aquí, una vez más veremos estos duelos entre qué es mejor hacer, si seguir la emoción o perdonar o dejar pasar las cosas o racionalizarlas. Me explico, la historia de nuestra pequeña hermana es la de 3 hermanas que viven en la ciudad y que sufren la muerte de su padre. Al sufrir la muerte de su padre, tratan de ir en busca de una cuarta hermana o media hermana que vive fuera de la ciudad. Van, la visitan, le dan la noticia, le dicen que bueno, todo va a estar bien y la invitan a vivir con ellas en una especie de acto de pues no perdón, sino de acercamiento, ¿no? De reconciliación. Sabemos que los medios hermanos son la cosa más común de este planeta, pero no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo. Ahí empieza la película de nuestra pequeña hermana, en el momento en que estas 3 hermanas deciden aceptar la existencia, la humanidad, lo real de su media hermana, y le invitan a vivir con ellas. Y es lo que va contando un poco el avance, que además es muy cruel. Insisto, a pesar de que es muy real, de que está muy plantado, de que está muy cercano a nuestra cotidianidad, va metiendo y va dejándonos saber que la película va a ir por el camino más difícil, ¿no? Vemos el momento en el que le comunican la muerte del padre, el momento en que esta hermana pequeña se emociona por poder ir a vivir con sus 3 hermanas, pero luego también vemos cómo las cosas se van complicando hasta el punto en el que la hermana más pequeña, la media hermana, dice que pues ella es problemática y que en donde se planta hay problemas, que las cosas nunca están bien cuando ella llega a ningún lugar. Y eso se remata casi al final del avance, cuando esta pequeña hermana le comenta a alguien más, pues, o le pide perdón por haber sido la hija extramarital de su propio padre. Es decir, que su padre se haya enamorado de una mujer casada, pues tampoco es como culpa de ella, pero pues tampoco es como para romperse la cabeza, pero pues tampoco es tan fácil de disculpar. Así son las películas de Hirokazu Koreeda, ¿no? Que parecería que la solución está muy cercana a nosotros, pero hombre, cuando empezamos a racionalizar y a quitarle un poco lo emotivo o a metérselo, depende cómo lo veamos, las cosas se complican mucho, ¿no? Entonces, ahí está el avance. Vamos a ver la cotidianidad japonesa prácticamente a nivel documental, vamos a ver muchos rostros, son películas también muy dialogadas, insisto, porque ahí es donde está la profundidad que le quiere dar a los temas, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver nuestra pequeña hermana y yo creo que después del avance, todavía más. El otro avance que quiero comentarles es Youth o Juventud, me imagino que le van a poner en México, una película de Paolo Sorrentino que el año pasado ganó el Oscar por La Gran Belleza, y que la gente que haya visto La Gran Belleza sabrá mucho de los desplantes visuales de Paolo Sorrentino, ¿no? Es una persona que curiosamente camina al contrario de lo que les acabo de comentar. Él sí es muy fantasioso en sus encuadres, es como si quisiera explotar la realidad a niveles irreales, y eso se vio mucho en La Gran Belleza, ¿no? Aparentemente estos personajes decadentes de los cuales nos estaba platicando el deambular en la película anterior, y que además se repiten en Judo o en La Juventud, porque tenemos a un escritor de cine, tenemos a un músico ya en sus 80, ya muy mayores, que pues, quieren en realidad darle rienda suelta a lo que les queda de vida. A pesar de irlo siguiendo en la realidad, son realidades embellecidas de manera casi extravagante. En La Gran Belleza teníamos muchos escenarios que parecían reales, pero que en realidad fueron retocados digitalmente para verse así de apantallantes, así de bien compuestos, así de bien conservados y así de bien manipulados en una fotografía que aparentaba ser real. Es decir, había
mucha recreación de escenarios y de momentos digitalmente para que nosotros creyéramos que justo todo en el mundo era una gran belleza y que todo podía ser disfrutado. Pues bueno, visualmente entramos de la misma forma a la historia de estos dos artistas que en algún momento, ya muy cercanos digamos, al final de su propia carrera profesional, deciden disfrutar lo poco que les queda, y parte de ese disfrute se nos comunica, por lo menos en este avance, con encuadres artísticos, pero no del lado, ¿cómo les explicaría? Son encuadres muy placenteros. Nosotros podemos ver en una especie de sauna o en una especie de reclinatorio a un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 personas acomodados de una manera tan particular y tan bonita que el ojo no puede dejar de ver una situación tan común y tan corriente. Y eso por hablar solamente de uno de los encuadres que nos presenta el avance. Del otro lado tenemos a contraluz a una mujer coronada que va dejando atrás un castillo. La imagen siguiente es muy oscura, con tonos muy dorados hacia el fondo, todo en el centro. La imagen que le sigue a esa es la de un hombre recostado en la oscuridad con otro que está a su lado y de los cuales solo vemos algunas facciones. Es decir, de nuevo, es esta cotidianidad que en el lado de nuestra pequeña hermana se acercaba al documental, es esta cotidianidad, pero pues a la italiana, ¿no? Operística, muy llena de contrastes, encuadres muy bien medidos, muy bien equilibrados, que están explotando esta cotidianidad que antes teníamos como documental, la están explotando simplemente para el deleite del ojo, ¿no? Acercamientos muy grandes, ¿no? Close-ups muy particulares o muy cargados a un lado del encuadre o recortados en la propia pantalla. Este sauna vaporoso, estos asientos, estas ventanas, estos rostros que lloran están muy bien pulidos, están muy bien maquillados, están muy llevados al lado de lo bello. Ahí está así sería el avance de Juventud, y por supuesto, después de haber visto estos desplantes visuales que teníamos en La Gran Belleza, no hay otra cosa sino tener que ir a ver la película en cuanto se estrene. Luego tenemos por ahí, antes de acabar con los de Cannes, dentro de la sección Una cierta mirada, Un certain regard, tenemos a Comoara o El tesoro de Corneliu Porumboiu, que es uno de los mejores avances que he visto yo en lo que va del año, y miren que ya llevamos prácticamente la mitad de 2015. Nos cuenta la historia, les voy a contar la historia antes de comentar el avance. Nos cuenta la historia de un hombre que le gusta leer, a quien le gusta leerle cuentos a su hijo durante las noches, y el cuento favorito es el de Robin Hood, por una sencilla razón: él mismo cree que él es una especie de protector de los débiles y opresor de los opresores, ¿no? Él cree que es una especie de Robin Hood de su época, y por supuesto a él le gusta contarle este cuento a su hijo. En algún momento un vecino, ahora les digo quién, sí, su vecino llega y les dice que hay un tesoro escondido en su casa, que tiene toda la seguridad, está 100% seguro de que hay un tesoro escondido en su casa y que tienen que desenterrarlo, y para eso compran, por supuesto, un detector de metal y empiezan a excavar por todo el patio de la casa. Esto es una historia muy común, es una historia muy X, si no la estuviéramos tratando con una película que, por lo que tenemos en el avance, es muy inteligente y está llena de ritmos. Si ustedes pueden echarle un ojo al avance, el ritmo visual que nos va contando a través de cortes, a través de juegos en la pantalla, de divisiones de la pantalla, en imágenes que además no son nada comunes, también tienen su toque embellecedor. Está montado a partir de un ritmo sonoro muy interesante que por supuesto comunica, y aquí es donde yo les decía, el tono de comedia irónica que nos va a presentar esta película. Y les digo que es lo que yo les decía, porque una vez más, en un festival se ve de todo. Esta es una de varias películas divertidas, esta es una de varias películas cómicas, es una especie de
también mini thriller familiar, pero mucho más relajado, ¿no? Y insisto, el avance pues es muy rápido, va jugando con los sonidos. A veces el sonido del detector de metal se mezcla con el sonido de la policía, lo cual ya nos dice que va a haber problemas. A veces la respiración de quien está abriendo uno de los agujeros en los que supuestamente se está escondiendo el tesoro se mezcla con la respiración de un hombre que sufre o se lamenta, lo cual nos dice nuevamente que va a haber muchos matices en el asunto, que no todo es una historia lineal de encontrar un tesoro. Todo eso se va mezclando de tal forma que uno no puede evitar, a pesar de no tener un solo chiste real en el avance, una sola broma, uno no puede evitar sonreír durante el minuto y cachito que dura el avance, ¿no? Es una película como Ara que desde ahora se antoja mucho, e insisto, lo voy a poner abajo y por eso lo escogí. Es uno de los mejores avances que he visto yo este año. Échenle un ojo porque además está compitiendo en Cannes. La última película que vamos a comentar de Cannes es una mexicana, la mexicana de David Pablos, Las Elegidas, que cuenta la historia de una chica, Sofía, que tiene 14 años, que está enamorada de Ulises. Ulises, quien además es un poco, o por lo menos eso deja ver el avance, es un poco el culpable de que esta chica, de que Sofía esté enredada en un círculo de prostitución en el que por supuesto no es feliz. Ella está completamente enamorada de él, ella le hace caso a pesar de que él pueda llegar a lastimarla y en algún momento se planta o surge la posibilidad de que Ulises consiga que Sofía abandone esta red de prostitución en la que está atrapada y en la que él también tiene los pies enredados. El único problema es que, pues como en las mafias y como en este tipo de situaciones tan crueles, si él quiere que Sofía salga de donde está, él mismo tiene que encontrar a una chica que ocupe su lugar. Y el avance juega justo de ese lado, ¿no? Un tono muy parco, un tono muy aceitoso, ¿no? Como que va caminando así a empujones, que me imagino será el trabajo de Ulises, el que veremos reflejado en la pantalla. Es un avance que si bien no se va tampoco ni a las decadencias ni a la sordidez que podría haber tenido como tentación para contar esta historia, acaba comunicando cierta falta de color en el mundo. Es un avance muy de tono, ¿no? Nos está comunicando justo que la película no va a ser placentera en el asunto de hacernos, quizá de regalarnos un final feliz, ¿no? Nos está contando que los colores se le están yendo a la vida de estos dos y es un avance muy interesante, a pesar de que a mí, y lo diré solamente a manera de esperanza, a mí me dan mucha desconfianza estos últimos encuadres, especialmente en los avances en los que vemos una pared de un color muy llamativo y esquinado vemos a un actor sin camiseta que fuma de la manera más lenta que puede hacerlo. Eso a mí me da cierto miedo, pero creo que si la película está donde está en el Festival de Cannes de este año, no debe ser por nada gratuito. Entonces esperemos solo sea un mal pensamiento de mi parte y que la película sea mucho más interesante, justo como lo plantea el encuadre. Ahora sí, esta semana, el miércoles también, se estrenó el avance más reciente de La Cumbre Escarlata, la película de Guillermo del Toro, que, como les decía, es parte del jurado de Cannes en este año, ¿no? Entonces, por eso quiero rematar este 230 hablando del avance, especialmente porque películas como esta, como La Cumbre Escarlata, muy probablemente podrían estar en un festival como el de Cannes. Si Mad Max lo consiguió, si hay otras películas, incluso menores, que lo estoy diciendo al aventón porque no he visto La Cumbre Escarlata, pero dudo mucho que Guillermo del Toro haga una película menor a estas alturas de su carrera. Las películas menores ya las hizo y él mismo las comenta. A la hora de ver el avance de La Cumbre Escarlata nos damos cuenta que, de haber estado a tiempo y de haberlo propuesto en tiempos, la película bien podría estar en concurso o teniendo una función especial como las que tendrá Intensamente de Pixar, ¿no? Y el avance en sí es alucinante. El avance, como todo lo que hace Guillermo del Toro, está vendiendo de manera muy directa y muy clara
no solo el tono, sino el universo o el nuevo universo de Guillermo del Toro que tendremos en la película. Hasta donde se ha visto ahora, con los dos avances que tenemos, el anterior y este nuevo, afortunadamente no nos vamos a parecer visualmente ni a Hellboy, ni al Espinazo del Diablo, ni al Laberinto del Fauno, ni a nada de esas cosas. Pero espiritualmente sí hay muchas cosas que nos van uniendo con esas otras historias. Está, por supuesto, la famosa manía que tiene Guillermo del Toro con maquinarias y con mecanismos que pueden ir desde lo más diminuto hasta cosas ya muy grandes, ¿no? Hay la imagen que yo creo va a resultar icónica en la película, y lo digo desde ahora, desde el avance, es la de este juguete maquillado de payaso que en algún momento pues prácticamente vomita una bola metálica en una especie de juego de monedas, un juego mecánico de finales del siglo XIX. Tenemos a Mia Wasikowska, tenemos a Tom Hiddleston en este duelo, en el que en medio está Jessica Chastain, que no nos la dejan ver mucho en el avance, lo cual es una queja que lanzamos desde aquí hasta acá, donde nos escucha Guillermo del Toro. Queremos ver más a Jessica Chastain, pero tenemos, sí, esta no recreación, sino creación de una época que luego nos mete a una especie de mansión embrujada, en la que, una vez más, y afortunadamente, tendremos apariciones y susurros y suspiros que no se parecen en nada a lo que hemos visto en recientes películas de terror. Quizá La Dama de Negro tenga algunos referentes, aunque he de decir que La Dama de Negro, o La Mujer de Negro, no recuerdo cómo se llamaba, esta película con Daniel Radcliffe, que es muy interesante, resultaba muy oscura, jugaba mucho con su propia oscuridad y se refugiaba incluso varias de sus debilidades en esa fotografía tan premeditadamente oscura. La casa que presenta la Cumbre Escarlata en este llano detrás de una reja, muy al estilo Orson Welles, podría recordarnos a La Dama de Negro, y muchos de los pasillos dentro de la mansión también podrían recordarnos a La Dama de Negro. ¿Cuál es la diferencia? Que la iluminación que prefiere Guillermo del Toro es mucho más clara, sí nos deja ver las profundidades, sabemos que el susto no va a llegar detrás de la puerta, sino quizá, y lo vemos en este avance, a través de la puerta. Esa es la gran diferencia que está proponiendo él en esta nueva historia de pseudo terror o suspenso terror, como la queramos llamar. Visualmente, insisto, es muy del Toro, hay tonos muy dorados, pero hay toques de verde. Es una película que está jugando mucho con los colores, que está jugando mucho con la noche, que está jugando con los tapices, que es otra cosa con la que le gusta a Guillermo del Toro meternos en sus mundos fantasiosos, y que está presentando además algunas imágenes novedosas en los universos o en los multiversos de Guillermo del Toro. Mi favorita, pues bueno, está la del payaso, que ya les comenté. Están, por supuesto, los close-ups con Jessica Chastain, pero mi parte favorita de este avance es justo donde tenemos estas especie de calderas o de tambos llenos de algo rojo, que todavía no sabemos si es tinta o si es sangre, porque después de ver estos tambos en lo que supuestamente es el sótano de la casa, veremos algunos encuadres en donde hay nieve muy muy blanca manchada de sangre. Eso es nuevo en la filmografía de Guillermo del Toro. La sangre no había estado presente, por lo menos de esa forma. Tenemos sangre muy presente tanto en El Laberinto del Fauno como en El Espinazo del Diablo, unas películas que además están hermanadas de más formas de las que creemos. Le dedicaremos un retrovisor próximamente, pero no teníamos la sangre de manera tan cruda o tan real como la tenemos aquí, de la misma forma que quizá tampoco hubiésemos tenido imágenes sexuales tan claras como la tenemos aquí. Sí había unas en El Espinazo del Diablo, pero aquí Hiddleston y Wasikowska sí están en un nivel, por lo menos lo que se nos deja ver, pues ya un poco más allá, ¿no? Entonces, es un avance, insisto, que juega con elementos del terror muy al estilo del Toro, es decir, sorprendiendo, que sabemos que no se va a acercar a lo tradicional, aunque se nutre de varias de esas ideas. Yo creo que es un avance muy interesante, creo que va a ser una película muy afortunada, y desde aquí quisiera desearle mucha suerte a don Guillermo del Toro, que, insisto, nos va a espantar no con el fantasma detrás de la puerta, sino con el fantasma a través de la puerta. Si quieren saber de qué estoy hablando, chequen el avance en este momento. Estos fueron los avances que hasta ahora nos han gustado más desde el Festival de Cannes, incluido el que hace uno de sus jurados, La Cumbre Escarlata. Me gustaría escuchar sus comentarios, y me gustaría, por supuesto,
saber y enterarme no solo de que vieron los avances, sino de que finalmente se quitaron la idea de la cabeza de que las películas que se presentan en festivales como el de Cannes son aburridas o son intelectualoides o son incomprensibles, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Cuando puedan, chequen estos avances y dense una oportunidad después de ir a un festival de cine. Les aseguro que no se van a arrepentir. En este país hay varios. Ustedes nos escuchan fuera de México. Hay festivales de cine en prácticamente todos los países del planeta y, por supuesto, si alguien de ustedes vive en Francia, dése una vuelta por Cannes, mándenos unas fotos y los comentarios sobre este programa. Yo de todos, la verdad, de todos los que acabamos de comentar, me quedo, sí, con La Cumbre Escarlata y me quedo, por supuesto, con Como Ara, este avance de la comedia del tesoro que les comentaba, y The Tale of Tales de Matteo Garrone. Creo que va a ser una de las películas más comentadas en el Festival de Cannes por el deleite visual que presenta desde su avance. Nos escuchamos con el mismo tema, 2:30, avances, no necesariamente de Cannes. Nos escuchamos en la siguiente semana. Sigan escuchando los programas de Cine Garage y, por supuesto, sigan escuchando los programas que hacemos aquí en Puentes. Saludos y felicidades a todos por el programa 100 de Cine Garage. Vamos por otros 1500. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. A través de Puentes.